Buenos días. Siendo la hora prevista, vamos a iniciar esta audiencia pública. Quiero disculparme porque estoy muy resfriado y con algo de congestión y afónico. También quiero hacer presente en esta oportunidad que, como ustedes deben saber, he asumido el día de hoy como presidente del panel. Este es un gran honor para mí, con el cual me han distinguido mis colegas panelistas, y esperamos poder continuar y mantener y acrecentar la solidez y el prestigio que ha alcanzado esta institución. Entramos entonces en materia respecto de lo que nos trae hoy día en esta audiencia. Esta audiencia dice relación con la discrepancia de 03 que ha interpuesto la Sociedad Valle del Biobío, solicitando se le reconozcan ciertos costos asociados a los cambios de servicio, ¿cierto? Que dicen relación con auxiliares, con seguros, con financiamiento y con gestión, o gabinetes, administración. Esta audiencia pública fue prevista en la sesión celebrada el día 4 de abril de este año. La discrepancia fue presentada el 1 de abril, el 2 de abril fue notificado en el Ministerio de Obras Públicas. El día 4 se reunió el panel con dos objetivos. En primer lugar, declarar o no la admisibilidad de la discrepancia. El panel discutió el tema, la Secretaría de Abogados nos presentó los antecedentes y se concluyó que efectivamente las materias dispuestas son de competencia del panel, en primer lugar, y segundo, la discrepancia propiamente tal cumplía todas las formalidades legales y reglamentarias para ser declaradas admisibles. También en esa misma sesión se acordó el plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo para esta discrepancia está contemplada esta audiencia pública. La sociedad concesionaria solicita que se le reconozcan 148.000 y fracción unidades de fomento y por los motivos que ya he señalado. Entonces, para ver el desarrollo de esta audiencia pública, le voy a dar la palabra a la secretaria de Abogados, a la señora Sepúlveda, doña Fernanda. Tiene la palabra. Buenos días, estimados asistentes. De acuerdo al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, están anotados para exponer el día de hoy por la sociedad concesionaria Valles del Biobío por 30 minutos, don Felipe Valdés Gabrieli, abogado, y los ingenieros civiles Cristian Fuentes Manríquez y Francisco Melo Monsalve. ¿Se ratifica la conformación? Perfecto. Luego tendremos 15 minutos de receso para volver con la presentación del Ministerio de Obras Públicas, en la cual expondrán Joana Escobar Ruiz, ingeniero civil, el abogado Marco Rosas Zambrano, abogado jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Dirección General de Concesiones, y Luis Albornoz Olmos, abogado del Departamento de Defensa Judicial de la DGC. ¿Está conforme? Luego tendremos otro receso de 15 minutos para luego volver por 10 minutos por parte para hacer las alegaciones finales. Se solicita a cada expositor prender el micrófono, acercarse a él y identificarse al momento de iniciar su participación, y al término de ella, del bloque respectivo, los panelistas podrán efectuar preguntas. En los recesos dispone cada parte de oficinas para la cual reunirse, y se les recuerda que conforme al programa de trabajo, las observaciones a la audiencia pública pueden presentarse hasta el día 8 de mayo del 2019. El plazo final para emitir la recomendación se cumple el 31 de mayo del presente año. Por favor, sociedad concesionaria, puede iniciar su participación. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Valdés Gabrieli. Soy abogado de la Sociedad Concesionaria Valles del Biobío, Sociedad Anónima, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, a continuación expondremos acerca de la discrepancia técnica y económica que ha surgido entre mi representada y el Ministerio de Obras Públicas
con ocasión de la ejecución del contrato de concesión denominado Autopista Concepción Cabrero. ¿Cuál es el objeto de esta discrepancia? Corresponde a la validación, al reconocimiento de costos por cambios de servicio que la sociedad concesionaria ha soportado, pero que no le han sido reconocidos por la autoridad. Desde un punto de vista de un contexto, el contrato de concesión establece un claro sistema de distribución entre el Estado y el concesionario en relación a los costos necesarios para las modificaciones de los servicios afectados asociados a la concesión. El sistema parte de la base de que hasta un determinado monto, la sociedad concesionaria es responsable de soportar económicamente los costos de proyectar, gestionar y construir las obras de cambio de servicio asociados al proyecto. ¿Cuál es la regulación legal y contractual de esto? Bueno, a nivel legal, el párrafo 6º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas establece que la obligación de cambiar la ubicación de las instalaciones de los servicios recae en el propietario del servicio o bien en la autoridad cuando así se encuentra regulado entre ellos. Es decir, de acuerdo a la ley, el traslado y el costo asociado a ello no es del concesionario. Asimismo, entendemos que esta norma es muy relevante, puesto que ilustra la verdadera naturaleza de las obras por cambio de servicio en relación a la concesión. Se trata de cosas que son accidentales al contrato de concesión, ya que si las específicas bases no le hubiesen dado un tratamiento específico en el artículo 1.820 y en el 2.2.2.10, estas no se entenderían incorporadas como parte de las obligaciones de la concesionaria y quien debería ejecutarlas y pagarlas sería el propietario de los servicios. Al ser cosas accidentales al contrato, la solución dada por las bases de licitación priman por sobre las soluciones generales, lo que explica la importancia que tiene y reviste el sistema específico que se encuentra regulado en las bases de licitación que establecen una limitación en relación a los costos de gestión, proyección y construcción de los cambios de servicio. A nivel contractual, las VALI disponen expresamente, como hemos mencionado anteriormente, un método de reparto de gasto, el cual establece que la sociedad concesionaria no responde ni debe soportar ilimitadamente los costos económicos asociados a los cambios de servicio. En una clasificación de las obligaciones, en relación a la obligación a la deuda, la responsabilidad de la sociedad concesionaria es absoluta. Pero en relación a la contribución a la deuda, en el exceso de las 100.000 unidades de fomento, como se encuentra recogido en el artículo 1.8.20 de las VALI, los costos se distribuyen en la forma que ahí se establece. ¿Dónde se encuentra esta regla general de distribución de costos? Pues bien, se encuentra recogido en el párrafo primero del artículo anteriormente señalado de las bases de licitación, el cual establece que la sociedad concesionaria será responsable de proyectar, gestionar y construir a su entero cargo costo hasta un monto máximo de 100.000 unidades de fomento las modificaciones de obras e instalaciones correspondientes a los servicios húmedos y no húmedos con sus respectivos medidores y conexiones domiciliadas construidas por los propietarios que administran dichos servicios o terceros. Eso es relevante, puesto esta es la información que entregó el Ministerio de Obras Públicas a la hora de licitar la obra. Eso es aquello que tuvo en mente quienes participaron en la licitación a la hora de ofertar. Ahora, ¿qué es lo que establece el párrafo tercero del mismo artículo? Señala que en el evento que los costos asociados a las modificaciones de servicios húmedos y no húmedos, incluidas las modificaciones a los canales existentes, superen el monto máximo global de 100.000 unidades de fomento señalado en el párrafo anterior y hasta un monto de 50.000, bueno, ahí empieza la distribución de responsabilidades de riesgo asociados y cómo se encuentra recogido en las VALI. ¿Qué es lo que es relevante en este artículo? Y en el párrafo tercero y cuarto posterior es que este artículo fue modificado a instancias de circulares aclaratorias, de las circulares 5 y 6. Y el concepto de costos asociados fue ampliado en ese momento de aquello que se encontraba recogido inicialmente y como fue hecho el llamado a licitación. Es importante también señalar que ese párrafo, el señalamiento que hace al párrafo anterior, debe necesariamente entenderse hecho al párrafo primero, que es aquel que dice relación con los costos de gestionar, proyectar y construir. De lo contrario, no se entendería la referencia que se hace al monto global de 100.000 UF porque en el párrafo primero en el cual se realiza.
En relación al párrafo cuarto, nuevamente este párrafo, también incorporado a instancias de circulares aclaratorias, hace referencia a costos asociados o bien relacionados a las obras de modificación de los cambios de servicio cuando superen las 150.000 unidades de fomento. Los costos que son objeto de la presente discrepancia, honorable panel, se encuentran incluidos en la limitación de responsabilidad de la sociedad concesionaria. No obstante, una vez que fueron presentados al inspector fiscal para su reconocimiento, este los excluyó y solo aceptó aquellos exclusivamente relacionados a la construcción de los cambios de servicio. Según el entendimiento del Ministerio de Obras Públicas, los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 1.820 de las bases de licitación solo se referirían entonces a costos directos. Lo anterior entendemos que es equivocado, puesto que el párrafo primero expresamente hace referencia a los costos de gestión, de proyectar y de construir. Los párrafos tercero y cuarto hacen una referencia genérica a todo costo asociado a la modificación de cambios de servicios sin distinguir. Cuando las bases han querido excluir de los costos de construcción un determinado costo, lo ha hecho en forma expresa y específica. Por ejemplo, cuando lo realiza a propósito del párrafo sexto relacionado a la servidumbre. Y también en el párrafo décimo, que fuera incorporado también a instancias de circulares aclaratorias, específicamente la circular aclaratoria número 5, respecto del párrafo décimo, como veremos posteriormente. De esta forma, ¿cuál es la interpretación y qué conlleva la interpretación del Ministerio de Obras Públicas? Es que ha entendido que erradamente, desde nuestra posición, que la sociedad concesionaria es responsable sin límite de los costos asociados a los cambios de servicio, que no sean aquellos relacionados a la construcción o denominados directos. El MOP sostiene su lectura en abierta contradicción al claro sentido de las BAL y al tenor literal de ella, infringiendo reglas de interpretación contractual y al régimen de distribución de costos y riesgos que se encuentra contenido en él. El Ministerio de Obras Públicas, los denomina a estos costos como de costos del contrato. La interpretación, como hemos mencionado anteriormente, desde nuestra opinión, se aparta del tenor literal de las bases de licitación. Desde nuestra perspectiva, el párrafo primero hace expreso señalamiento a las labores de gestionar, proyectar y finalmente construir. Son requisitos que son copulativos, así se entiende, digamos, la letra I del párrafo. Los párrafos tercero y cuarto hacen referencia genérica a costos asociados a la modificación de cambios de servicio. En la interpretación de la sociedad concesionaria, entendemos que ella logra hacer producir su efecto a todos los párrafos que se encuentran contenidos en el artículo pertinente, no así la interpretación del Ministerio de Obras Públicas, que necesariamente lleva a anular o a derogar el párrafo décimo, por ejemplo, por el contrario, como hemos señalado, la interpretación de la sociedad concesionaria es, se toma en consideración y es lógica a aquella regla que se encuentra dispuesta en el artículo 1562 del Código Civil, esto es que el sentido de una cláusula pueda producir algún efecto, debe preferirse, dice el Código, a aquel que no sea capaz de producir un efecto alguno. Esta es una regla lógica, digamos, de interpretación. Asimismo, creemos que la interpretación de la sociedad concesionaria es armónica entre ellas, así el párrafo primero resulta armónico con el párrafo décimo, y esto es, como hemos mencionado anteriormente, cuando el Ministerio de Obras Públicas quiso excluir un determinado costo, lo hizo en términos específicos, como los párrafos sexto y décimo. Es importante mencionar, volvemos a insistir, la relevancia que tiene la incorporación a instancias de circular aclaratorias del párrafo décimo, que se encuentra ahí transcrito, como vemos, dice que el costo de inspección de dicha obra será entero cargo y costo y responsabilidad de la sociedad concesionaria. ¿Qué sentido tiene la inclusión de ese párrafo durante la circular aclaratoria? Nos gustaría que fuese aclarado, porque la verdad que no tiene ninguna explicación, es un costo que no se encuentra asociado a los costos de construcción, y se encuentra así recogido de manera tal de que el Ministerio de Obras Públicas hizo una distinción en relación a los costos de gestión y de proyección. En relación a la historia de la cláusula, bueno, ya nos hemos referido a ello, a instancias de circular aclaratoria. Este artículo, este numeral fue modificado
en dos circulares, la 5 y la 6, en términos de dejar más amplio aquellos costos que debían ser reembolsados a la sociedad concesionaria, y se incluyeron ciertos párrafos como el 10º que no tiene explicación si es que no se entiende si es que es la interpretación del Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente, si es que todas las reglas de interpretación que nosotros entendemos que son mandatorias, tanto para quien tiene que dictar una sentencia en derecho o para quien, digamos, interpreta un contrato de manera administrativa, creemos que se tiene que aplicar la regla subsidiaria, esto es que las cláusulas de contrato se tienen que redactar, se tienen que interpretar en contra de quien las redactó, si es que existe alguna disconformidad en relación o bien una ambigüedad en relación a ella. Conclusiones. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de reconocimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas de estos costos que son materia de esta discrepancia? Bueno, es que en primer lugar es que la sociedad concesionaria ha asumido ilimitadamente los costos por labores distintas a la construcción de cambios de servicio, lo que se opone a los términos expresos del contrato y a las reglas de interpretación contractual a las cuales nos hemos referido anteriormente. Se pone a la información que le entregaron a los licitantes al momento de participar en la licitación y de adjudicarse finalmente el contrato. Es contraria a la naturaleza de un contrato de concesión. ¿Por qué? Porque si es que entendemos de que no estuviese regulado o que la sociedad concesionaria tuviese que hacerse cargo de todos aquellos costos que superen las 100.000 unidades de fomento, el contrato de concesión deja de ser un contrato conmutativo en el cual las prestaciones se miran como equivalentes, sino que pasa a ser un contrato aleatorio, es más, tomando en consideración la envergadura de los costos, como posteriormente se explicará. Esto ha implicado un desequilibrio económico y financiero, y todo lo anterior, pudiendo el Ministerio de Obras Públicas evitarlo mediante su reconocimiento e incorporación en el factor económico del contrato. En relación a las observaciones del Ministerio de Obras Públicas, la verdad que se rechazan categóricamente todas las imputaciones como de mala fe que se han formulado en su escrito del pasado 24 de abril del año 2019. Si entendemos y logramos dimensionar y logramos aplicar las normas de interpretación de los contratos, entendemos que todo aquello que se reclama por sobre las 100.000 UF dejan de ser un enriquecimiento sin causa, dejan de ser un enriquecimiento ilícito, dejan de ser un doble pago, sino que se enmarcan dentro de aquello que fue expresamente reconocido en el contrato de concesión como un riesgo que era aquel que tenía que asumir la sociedad concesionaria. Por otra parte, los riesgos asociados a los cambios a los servicios se asumieron en la forma y conforme a la información que se entregó al momento de licitar la obra, esto es hasta un determinado monto. Los cambios de servicio necesarios para ejecutar el proyecto tienen un tratamiento que es diverso y distinto al resto del contrato, no se les puede dar la misma categoría, estableciendo un límite de responsabilidad para el concesionario que la autoridad, con posterioridad a la adjudicación de la licitación, la ha extendido más allá de aquello que las VALI reconocen expresamente, y no existe una modificación unilateral de un contrato si con posterioridad y dentro de la etapa de construcción se le entregaron para aprobación del inspector fiscal los costos asociados a la ejecución de las obras, más allá, digamos, de lo que son las obras de construcción, sino que los costos por gestión y proyección. A continuación dejo con usted a don Cristian Fuente. Dale. Bueno, buenos días, panel. Mi nombre es Cristian Fuente, ingeniero civil de SACIR. Vamos a pasar a exponer la parte técnica de la presentación de gastos de gestión de cambios de servicio. Bueno, tal como decía Felipe, la presente discrepancia nace a consecuencia de los perjuicios que se generan por el no reconocimiento de los costos indirectos asociados a la ejecución de los trabajos relacionados a la modificación de los servicios húmedos y no húmedos, y lo anterior en una aplicación de las VALI que a nuestro parecer entendemos errónea. ¿Ya? El monto total que estamos presentando al panel para reconocimiento por concepto de costos indirectos no reconocidos alcanza aproximadamente a 148.000 UF. Ahí podemos ver el mismo detalle que se incluye en el informe técnico. En resumen, por importe de costos que hemos llamado auxiliares son cerca de 58.000 UF, por importes de gabinete cerca de 72.000 UF y por costos financieros y de seguro 17.000 UF. Vamos a describir brevemente de qué se trata cada uno de estos conceptos.
Bueno, dentro de lo que hemos denominado gasto de gabinete están aquellos costos que tienen que ver con la gestión y supervisión administrativa, dentro de lo que se incluye la generación del catastro de los servicios afectados, gestionar el desarrollo de todos los proyectos de ingeniería de los cambios de servicio, gestionar la aprobación de estos proyectos ante las empresas, organismos, instituciones que los administran, demostrar la factibilidad de los trabajos mediante el certificado de factibilidad, modificar los proyectos de ingeniería del contrato de concesión a raíz de los proyectos de cambio de servicios cuando se requiere, y la tramitación y gestión cuando así se necesita en las instancias notariales, municipalidad, superintendencia de servicios sanitarios, electricidad, telecomunicaciones, y también tramitar y gestionar expropiaciones cuando así procede. Por otra parte, dentro de los gastos que hemos denominado auxiliares están aquellos que se vinculan más directamente a la gestión y supervisión de la obra en sí. Dentro de esto está coordinar los trabajos entre la obra derivada de la modificación de los servicios y las que son propias del contrato de concesión, supervisar los trabajos de las empresas contratistas que desarrollan las obras de modificación de servicio, implementar los proyectos de desvíos de tránsito necesarios para la materialización de estas obras, desarrollar informes periódicos de control de obra y prestar apoyo también durante la ejecución en temas de seguridad y prevención de riesgos cuando así se requiere. Finalmente, dentro de los costos financieros y seguros, lo que incluimos ahí es el costo financiero que se genera por el desfase entre la realización del cambio de servicio y la posterior fecha de pago o reconocimiento, y en términos de seguros lo que está incorporado entre ese porcentaje del prorrateo que le correspondería a los cambios de servicio dentro del seguro total. Bueno, el fundamento contractual y legal ya lo explicó Felipe largamente en su presentación. Yo quiero dedicar estos minutos a hacer una reflexión sobre una discrepancia anterior que se presentó al panel en la concesionaria Rutas del Desierto sobre una materia similar. La recomendación del panel en esa ocasión fue la siguiente, que se entiende incluida dentro de las obligaciones que tiene la sociedad concesionaria la gestión y supervisión de las obras que forman parte del contrato de concesión, como lo son los cambios de servicio, por lo que la exclusión de los costos asociados a la gestión y supervisión que hizo el IF se consideró correcta. Ahora, los principales argumentos que consideró el panel en esa ocasión para la recomendación son los dos que están ahí. Por una parte, decir que en el párrafo 10º de las VALI, 1.819 de esas VALI, se indicaba que los costos derivados de las distintas actividades que debe realizar la sociedad concesionaria relacionadas con la coordinación, gestión, inspección y control de los cambios de servicios será de su entero cargo, costo y responsabilidad. Y el segundo argumento era que si las VALI establecen reiteradamente que la concesionaria es responsable de realizar las modificaciones de servicio, debe necesariamente concluirse que la gestión y supervisión de la propia concesionaria respecto a la realización de estas modificaciones se encuentran incluidas y forman parte de las obligaciones generales de la concesionaria en el marco del contrato de concesión, y que por tanto el panel entendía que los costos asociados a esas actividades se encontraban incorporados en las estimaciones efectuadas por la sociedad concesionaria al realizar su oferta. Bueno, con respecto al primer argumento, lo único que voy a hacer presente, que bueno, cuando nuestro argumento legal es distinto al razonamiento que hizo el panel en esa ocasión, sí reiterar que en esta ocasión las VALI son distintas a las que se vieron en Iquique. En este caso, el párrafo equivalente de cambios de servicios requeridos por el proyecto solamente habla de que el costo de inspección de esa obra será de entero cargo, costo y responsabilidad de la sociedad concesionaria, y no habla nada de los costos de coordinación, gestión y control. Y con respecto al segundo argumento, que el que a mí me parece más relevante, cuando el panel concluye que se encuentran incorporadas en las estimaciones efectuadas por la sociedad concesionaria al realizar su oferta todos los gastos de gestión, eso, digamos, a mí es lo que principalmente quería analizar, porque en este contrato, en Rutas del Desierto, el que estamos tomando como referencia, el costo directo de los cambios de servicio aumentó más de un 500% con respecto al límite de 100.000 UF que se indicaba en las VALI. Ahora, hay algunos razonamientos similares del panel en otros casos, que por lo que respetuosamente quería hacer alguna reflexión al respecto. En Rutas del Algarrobo, en obras adicionales por rescate arqueológico, la recomendación del panel negó el pago de gastos generales argumentando que debieron ser considerados en presupuesto integral. Y recientemente en Valles del Biobío, en una reclamación por obra adicional en Puente Ibáñez, el panel también negó el pago de gastos generales diciendo que estos están ya contemplados en los costos de gestión general del proyecto que debe tener considerado la sociedad concesionaria en su presupuesto. ¿Ya? Entonces, al parecer, entiendo que el panel considera como un razonamiento general que un aumento de magnitud de la obra no da lugar a un mayor costo indirecto o gasto general, ya que estos deberían estar previsto en los costos de gestión general o costos indirectos, gastos generales, como queramos llamarle, que la concesionaria debió considerar. A nuestro entender, lo que pasa justamente es lo contrario, o sea, los costos de gestión general tienen por naturaleza una componente variable, y cuando hay mayor magnitud de obra, se requiere mayor personal y recursos para administrar esa obra.
Y esto es aún más claro cuando la obra real versus la obra prevista se aumenta en varios órdenes de magnitud. En la discrepancia que estamos presentando ahora, los cambios de servicio en autopista Concepción Cabrero, vamos a ver que la obra real supera más de 5 veces la obra prevista, como mostramos en el siguiente gráfico. Ahí vemos cuál es la interpretación que nosotros como sociedad concesionaria planteamos, que hay un límite de 100.000 UF previsto en las VALI, que es de cargo de la sociedad concesionaria. Con nuestro parecer incluye los costos de gestión y otros gastos. El argumento del MAP es distinto, dice que ese es solamente el costo directo y sobre eso irían los gastos de gestión y otros gastos. Pero sea cual sea la interpretación, vemos que el costo real de los cambios de servicio en Concepción Cabrero alcanzó las 542.000 UF. Entonces lo que queremos plantear es que administrar 542.000 UF es bastante distinto de tener que administrar 100.000 UF. Entonces ese es el fundamento de la reclamación que estamos presentando ahí. Esos son digamos, los gastos de gestión que estamos pidiendo que se reconozca. O sea, lo que queremos plantear es que cambios de esta magnitud no pueden ser indefinidamente asumidos por los costos de gestión general. Y de hecho es por este mismo motivo que cuando el Ministerio ordena obra adicional en contrato de concesión, dentro de los que se incluyen los cambios de servicios, paga mayores gastos generales por esa inclusión de obras. Y como ejemplo tenemos ahí el convenio número 1 de esta misma autopista. Entonces, si en este caso la obra ejecutada es más de 5 veces la prevista, ¿cómo podría entenderse que la concesionaria previese los gastos generales necesarios para eso en su oferta? No se puede. Ahora quería hacer una breve reflexión sobre que en la industria la regla general es compensar los mayores gastos generales que se asocian a aumento de magnitud de obra y, digamos, se compensan en la misma proporción de ese aumento. El reglamento de contrato de obra pública reconoce el pago de gastos generales por aumento de la magnitud de la obra contratada, tanto en obras adicionales como en obras extraordinarias. El decreto 258, que también, digamos, se usa mucho para el diseño y reposición de puentes por el Ministerio, también reconoce el pago de gastos generales por aumento de la magnitud de la obra contratada. El decreto 236 del MIMBU, que usan todos los serbios para la gestión de sus obras, también reconoce el pago de gastos generales por aumento de magnitud de la obra contratada. La resolución 134, que fija las bases para la construcción, habilitación, normalización y remodelación de infraestructura de salud, bajo la cual se están ejecutando gran parte de los hospitales hoy en Chile, también reconoce el pago de gastos generales por aumento de la magnitud de la obra contratada. Los contratos FIDIC a nivel internacional también reconocen este pago de gastos generales por aumento de la magnitud de obra contratada. Entonces, es claro que el uso de la industria es compensar estos mayores gastos generales asociados a los aumentos de magnitud de obra y en proporción a ese aumento. Ahora, como conclusiones de lo que hemos visto, queremos plantear que los gastos generales, también costos indirectos o costos de gestión general, como queramos llamarlos, tienen por naturaleza una componente variable. Y a mayor magnitud de obra se requiere siempre mayor personal y recursos para su administración. La obra ejecutada por cambios de servicio en este contrato alcanza 542.000 UF solo considerando el costo directo. Y eso es más de 5 veces lo previsto, el límite de 100.000 UF que está establecido en la PALI. Lo que sin duda implica un aumento de los gastos generales que la concesionaria tiene que incurrir para poder gestionarlo. Bueno, y como ya vimos, el Ministerio de Obras Públicas, cuando ordena obra adicional en contratos de concesión, dentro de las que se incluyen cambios de servicio, paga mayores gastos generales por ello. Entonces, en resumen, eso es lo que a nuestro parecer justifica la reclamación que estamos presentando acá. Nada más reiterar que el monto que estamos planteando es del orden de 148.000 UFs. Ese es el fin de la presentación. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar una ronda de preguntas, si las hubiere. No. Francisca, no. Roberto. Quería preguntar, ¿estos cambios de servicio se hicieron dentro del plazo de la construcción, es decir, antes de la PSP? Mi nombre es Francisco Melo, soy ingeniero civil de SACIR. Efectivamente se construyeron dentro del marco del contrato, pero hubo un cambio de servicio que incluso tuvieron que terminarse casi en el cumplimiento de la fecha de la puesta en servicio. Okay. Cuando se pasa del tramo de 100.000 UF a 150.000, donde se comparten los gastos, y por sobre los 150.000, todos los gastos van a BPI, ¿cambió la organización de la concesionaria o sigue siendo la misma que venía de antes, digo yo? Es que lo que pasa es que por la magnitud de los cambios de servicio, nosotros desde el principio del proyecto tuvimos que implementar un departamento que se dedicó exclusivamente a esta actividad,
que estaba compuesto por un par de ingenieros, habían proyectistas y había un equipo de terreno que estaba encargado de toda la coordinación, supervisión y de incorporar recursos necesarios en caso de que hubieran problemas para ejecutar las obras. Esto debido a que las bases de licitación a nosotros nos colocaban como... Nos colocaban ese artículo, digamos, en el sentido que nosotros, si cualquier atraso que tuviéramos en la ejecución de las obras era responsabilidad nuestra. Entonces, la concesionaria siempre colocó todos los recursos posibles para la buena ejecución de las obras, pero llegó un momento en que la magnitud de los cambios de servicios fue demasiado, se incrementó demasiado, digamos, desde los 100.000 a los 500.000 UF que llegamos a ejecutar por concepto, digamos. Sí, pero contésteme la pregunta. ¿Cambió la organización de la concesionaria a lo largo? Desde el principio del proyecto hasta la PCP no. Siempre estuvo el equipo de trabajo dispuesto para la... Sí, ahora, si me permite, si los cambios de servicio se hubieran mantenido dentro del rango de las 100.000 UF, ese equipo no hubiera sido necesario o se hubiese ido mucho antes, pero hubo que mantenerlo desde el inicio del contrato de concesión hasta la PSD, que ya recordamos, la PSD también se retrasó más de 390 días. Es un plazo bastante largo y 542.000 UF es muchas obras. Pensemos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo también ahora la concesión del aeropuerto del Tepual. El aeropuerto del Tepual, el costo de construcción deben ser 900.000 UF, o sea, solamente los cambios de servicio acá equivalen a más de la mitad de la obra del aeropuerto del Tepual o de Chacayuta. Entonces, sin duda que se requiere un equipo con dedicación absoluta a este tema. Ya, pero no son obras comparables en todo caso. El aeropuerto del Tepual es más chico, una obra más chica que esta carretera, digamos. Sí, pero lo que le iba a decir es que esa obra requiere un equipo potente de administración para hacerla. O sea, sí. Acá los cambios de servicio son más de 500.000 UF, o sea, es un proyecto en sí dentro del proyecto de concesión. Sí, pero estamos comparando 900.000 horas con 500.000 UF, no sé qué relación tiene. No, le dije 900.000 UF más o menos el costo de construcción que tienen el aeropuerto. Y Chacayuta, sí. Ah. Bueno, muchas gracias. Teo, ¿tienes preguntas? Don Felipe. A su juicio, en la página 11 de su presentación, ¿cuáles son los costos asociados que están faltando considerar en el sentido de la cláusula, en el punto 1? En la página 11. Expreso señalamiento a las labores de gestionar, proyectar y construir. Usted señala que lo que falta es... Gestionar y proyectar, son esas dos. Ahora, los costos que se están reclamando y que son objeto de esta discrepancia se incorporan dentro del concepto de gestión, que está expresamente dispuesto en el párrafo primero del artículo 1.820 de las BALI. Para entender bien, usted señala que lo que está faltando señalar en las BALI es el costo de gestión. No. Para nosotros las bases son sumamente claras, o sea, la información que se le entregó a los licitantes es sumamente clara en el sentido de que los costos de gestión, proyección y construcción tenían un límite de 100.000 unidades de fomento. Aquello que se reclama hoy, o sea, y que la exposición de Cristian Fuentes, digamos, la verdad que fue sumamente clara en el sentido de itemizar que aquello que todos que se está reclamando se incorporan dentro de los conceptos de gestión que está recogido en el párrafo primero. Tanto es así que eso es concordante con el párrafo 10, porque la sociedad concesionaria no está reclamando los costos de inspección, sino que todos otros costos distintos a la inspección que se incorporan dentro del concepto de gestión del párrafo primero. Ok. Don Cristian, los 100.000 y las proporcionalidades posteriores estaban establecidas en las BALI, ¿no es cierto? Y los 100.000 estaban establecidos en las BALI. Ahí, a nuestro parecer, dentro de esos 100.000 computan los gastos de gestión. Según el Ministerio, no computan. Por eso en el gráfico había puesto dos columnas. Pero sea cual sea las interpretaciones, lo claro es que la obra directa finalmente ejecutada supera las 540.000 UF, reconocido por el Ministerio. O sea, está bien. Esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo
de 100.000 pasa a 500. Puede que el MOP supiera siempre que era más de 100.000, pero estaba dispuesto a aportar 100.000. El que tenía que hacer la estimación eran los postulantes. Pero en ese caso yo creo que lo que prima es la explicación que da Felipe, que nuestro riesgo, entonces si nuestro riesgo de construcción es hasta 100.000, mi riesgo de construcción completo debería ser hasta 100.000, no incluir ilimitadamente. No puede ser que mi riesgo de construcción sea hasta 100.000 y después hacia arriba el ministerio toma el costo de construcción hasta donde sea, pero yo que tenga un riesgo ilimitado en relación a la gestión de esos cambios de servicio, por lo menos no me parece coherente. A ver, yo soy capaz de entender lo que usted me dice, pero lo invito a ayudarme a corregir mi interpretación. El MOP en las Valley le dice, del monto que sea, yo estoy dispuesto a través de las Valley a tener un tratamiento de las 100.000 y otro de proporcionalidad sobre ello. Y puede que el MOP, y usted haciendo debida diligencia, sabe que es más de 100.000. Por lo tanto, en sus cálculos para hacer la oferta, debió haber considerado no solo los 100.000, sino que su mejor estimación de lo que habrían costado los cambios de servicio. ¿Dónde está mi error? Yo de partida creo que cuando el ministerio fija ese monto de que lo que es de riesgo de la constructora es su estimación de lo que van a costar los cambios de servicio, porque de hecho en esta misma base se modificó, pasó de 75.000 a 100.000, y eso a mí, digamos, el único dato que yo como concesionaria tengo es ese, la fijación. Y por algo en distintos contratos se fija con distinta magnitud. O sea, ya, ahora entiendo. Usted hizo el supuesto de que si el MOP ponía en las Valley 100.000, es porque el número iba a ser 100.000. Ese era mi riesgo. Si salía más, me lo deberían compensar. Entraría el mecanismo general, el mismo que se... Ya, entiendo que esa era su interpretación. Sí. Ok. No tengo más preguntas. Catalina tiene preguntas. Yo no tengo preguntas. Voy a... Bien, Francisca. Oye, en castellano simple, lo que estamos diciendo es que en los primeros 100.000 está incluido el inspeccionar y gestionar. Y de ahí para arriba, el MOP dice que no está incluido el gestionar. ¿Eso? Explícalo mejor. No, pero sí o no. No. Lo que nosotros planteamos es que hasta los 100.000 que son de nuestro riesgo también se debían contar los gastos de gestión. Por eso, están incluidos entre los costos el gestionar. Sí. O sea, dentro de los primeros 100.000 está inspeccionar y gestionar. Sí, ese es nuestra Y de ahí impresión. para arriba, También están incluidos. ustedes dicen que está incluido y el MOP te lo excluye. Pero ahí entran a jugar dentro de lo que corresponde al mecanismo de distribución. No, pero siempre está se deben contar. Sí, A nuestro parecer está siempre bien. se deben contar. Entonces estoy yo en lo correcto, que en el fondo los primeros 100.000 es el gasto total, la torta de esos 100.000 es construcción, inspección y gestión. Sí. Y de ahí para arriba, lo que te está diciendo el MOP es que lo que se distribuye es construcción. Pero el MOP también, en el tramo inferior a las 100.000 UF, también me dice que es solo construcción. Nunca me reconoce los gastos de gestión. Perfecto, o sea, es consistente. Ya, el MOP es consistente. O inconsistente. Ah, ya. Sí. No, es que estaba, de verdad que tenía esa... Gracias por la aclaración. La verdad que quisiera agregar bien. que en otros Sí, por contratos, favor. como en aquella en la cual se pronunció anteriormente el honorable panel, en la discrepancia de 8 del año 2018, en ese caso recordemos que el inspector fiscal reconoció por más de 2 años los costos de gestión y proyección, pero el panel estimó en su recomendación que ese error no era relevante para los efectos de su comprensión, cuestión que para nosotros, no era correcto. Y en otros contratos de concesión, como vamos a ver y como lo vamos a presentar, en nuestra réplica, existen otros contratos de concesión en los cuales también ha reconocido los costos de gestión y de proyección, lo ha compensado, lo ha reconocido, y esto también ha sido reconocido a instancias de comisiones arbitrales, que se han constituido con anterioridad y con posterioridad a la ley 20.410.
Gracias. Un par de preguntitas cortas. ¿Ustedes tenían algún riesgo en relación a los plazos para los cambios de servicio? ¿En relación con multas? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Bien. Ok. Segunda pregunta. ¿Ustedes, estos valores adicionales, o pro forma, como ustedes lo llamaron, fueron presentados al inspector fiscal después de ejecutados y de aprobado el presupuesto, tengo entendido? Se hizo una primera presentación del presupuesto en la que solo se informó el costo directo y efectivamente después, cuando ya hay que presentar los antecedentes más completos del cambio de servicio, se incluyeron los costos de gestión y otros. Pero la ejecución de la obra se hizo sobre la base de, porque ustedes no podían ejecutar la obra sin previa aprobación del inspector fiscal. ¿Sí? Y el inspector fiscal aprobó un presupuesto que ustedes presentaron sin los valores pro forma, ¿cierto? Lo que aprobó al principio fueron los costos directos. Los costos directos que ustedes llaman. Y estos otros costos se fueron presentados posteriormente. Fueron presentados, sí, durante la etapa de discusión de los costos de cambio de servicio, pero sí en una instancia posterior. Ok, gracias. Fernanda. Estimados asistentes, con esto se da fin al primer bloque de la audiencia pública. Siendo las 11:12, volvemos a sesión a las 11:27. Por favor, estar a la hora. Muchas gracias.